Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta conversación. Hemos visto cómo las personas anhelan poder expresar lo que viven, lo que sienten, y hay un mundo que muchas veces chilenos no conocen, que es el mundo de las víctimas de la violación por parte de terroristas de sus derechos humanos. Hemos señalado que este programa se llama Levanta la Voz. Y es un levantar la voz para aquellas personas que sufren muchas veces en silencio, con la ignorancia de la ciudadanía y con un silencio casi cómplice muchas veces de las autoridades. Por eso entrevistamos a Yasna Navarrete, que era una víctima de un emprendimiento, que tenía un emprendimiento con su padre, que fue arrasada su empresa por la violencia terrorista. Hemos estado con dirigentes gremiales de los contratistas forestales y hoy día nos acompaña un hombre reconocido en la Araucanía por su colaboración con el emprendimiento, con su colaboración con la educación, con su colaboración con las víctimas que han sufrido en carne propia el terrorismo y que se agruparon en torno a una corporación, a una fundación que se llama Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía, APRA. Y quien dirige esta asociación, APRA, es Francisco Alanís, a quien le doy las gracias por acompañarnos en esta conversación para conversar sobre la Araucanía. También ver el tema de Arauco, que sufre unas características de agresión similares. Y podemos hablar, como lo ha dicho Francisco Alanís, de una Araucanía devastada. Francisco, muchas gracias por darte el tiempo para conversar con nosotros y mostrarle a otros chilenos de otras regiones lo que ustedes están viviendo, lo que están sufriendo en la Araucanía. No, muchas gracias, José Antonio, por esta invitación y indudable que para nosotros es importante también mostrar esta realidad, ¿no? Este patio trasero que tiene nuestro país y en el que mucha gente que vive acá lo pasa mal a diario. Y bueno, seguimos trabajando por sacar adelante esta que es la región, una de las más pobres que tiene Chile. Pero también te escuché una frase en algún seminario que tú decías, nosotros, claro, tenemos una condición de pobreza, pero tenemos capital humano, tenemos personas que lo único que quieren es progresar, pero nos están empobreciendo. Y eso es una Sin realidad, duda, porque ¿no? siendo una región Sí, sin pobre, duda, con estos sin duda. ataques se Los produce un indicadores son muy empobrecimiento malos. adicional. Sí, los indicadores son muy malos. Pero efectivamente, yo siempre he terminado con esa reflexión, ¿no? No somos pobres, nos están empobreciendo. Y pasa porque, claro, de alguna manera descuidan, ¿no es cierto?, a esta región, probablemente porque su incidencia en el actuar nacional puede que no sea tan relevante desde el punto de vista del PIB, ¿no? La descuidan y eso hace que cada política pública que han levantado los distintos gobiernos para esta región han sido unas pésimas políticas públicas, ¿eh? Una región rica en todo. O sea, esta es la región con más termas que hay, yo te diría que en el país y en el continente. Esta es la región que tiene un turismo espectacular, ¿no? De montaña, de ríos, de lagos, cultural en la zona costera. O sea, esta es una región agroalimentaria, ¿no? Muchos de los frutos que se exportan están saliendo de la Araucanía, berries, cerezas, todo sale de acá. Entonces, aquí no es que estemos de brazos cruzados, estamos trabajando permanentemente, ¿no? En lo turístico, en lo agroalimentario. Y es una región de servicios, además, porque hay muchas empresas que prestan servicios en las regiones aledañas, ¿no? Tanto en lo que es Biobío como en los ríos y los lagos. Entonces, potencial, sin duda tenemos un montón. Pero las políticas públicas siempre han sido mezquinas con la región. Y ahí trabajamos, levantamos propuestas, y en eso hemos estado 20 años, 30 años levantando propuestas para poder desarrollar con más rapidez a esta región y mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes.
Hemos visto, como tú bien señalas, distintos planes, Araucanía, distintos lineamientos o pilares para estas políticas públicas, muchos compromisos, comisiones, pero si es que no hay Estado de Derecho, si es que se camina hacia un Estado fallido, claramente esas políticas no se condicen con lo que se quiere hacer, porque si yo invierto, reconstruyo una escuela y la vuelven a quemar, si yo trato de arreglar el tema del agua potable rural, pero destruyen todo lo que son el sistema de bombeo, todo el sistema de acumulación de aguas, tendría que primero garantizarse el Estado de Derecho y después, sobre la marcha, generar planes de inversión para que los emprendedores puedan salir adelante. Esto del Estado fallido es algo que avanza día a día. Bueno, eh, mira, yo te voy a hacer un solo comentario. Chile vivió, a contar del 18 de octubre, en sus principales ciudades, lo que ha vivido la Araucanía en los últimos 20 años. O sea, con este famoso estallido social que hubo en el país, lo que, lo que fue a lo mejor una justa manifestación en algún minuto de los chilenos por buscar algunos cambios, se transformó en una multiplicidad de actos delictuales que destruyeron Valparaíso, destruyeron Santiago, bueno, antes ya habían destruido las estaciones del metro. Ese concepto de violencia nosotros lo hemos vivido por 20 años. Entonces, recién el país ahora, ¿no es cierto?, pudo ver en otros lugares lo que pasaba aquí en la Araucanía, ¿no? Y claro, la respuesta que tuvieron todos esos incidentes, con estado de emergencia incluido, que no lo teníamos antes aquí en la Araucanía, ¿no es cierto? Fue exactamente, casi te diría que la misma que ha tenido la Araucanía en estos 20 años. Entonces, efectivamente, claro, uno requiere el Estado de Derecho. También es importante, te fijas, el diálogo. Aquí nosotros, quienes vivimos en la Araucanía, vivimos en comunidad, ¿no? O sea, yo te diría, estos actos delictuales son de un pequeño grupo muy violento que lo masifica, ¿no es cierto? Y lo hace aparecer como que aquí hay un tremendo conflicto. No, no es así. Aquí hay pequeños grupos muy violentos que siempre nosotros lo dijimos, estaban ligados a delincuentes y al narcotráfico, escondidos, ¿no es cierto?, en una causa que es noble, ¿no es cierto?, como es los pueblos originarios. Pero aquí yo te diría que las comunidades mapuche, en un 99%, son comunidades que no son violentas. Entonces, son comunidades pacíficas. Conviven perfectamente con toda la Araucanía. Pero hay grupos violentos, y cuando tú hablabas de las escuelas, ¿qué es lo que persiguen esos grupos? Queman las escuelas porque no quieren que los jóvenes puedan educarse. Ellos necesitan reclutar jóvenes para su causa. Y ese es el objetivo de quemar escuelas. ¿Por qué quemaron las iglesias? Por lo mismo, ¿no? Ellos no necesitan las iglesias en sus comunidades, porque eso obviamente, ¿no es cierto?, pacifica su entorno y ellos no quieren esa pacificación, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo ha ido esto creciendo, estos actos violentos, José Antonio. Yo te diría que aquí en la Araucanía y en Arauco son todos los días. Todos los días a alguien le toman el campo, todos los días, o queman una bodega, o queman cabañas, o queman unas máquinas de algún contratista, o cortan un camino, o queman un puente. O sea, aquí todos los días nosotros tenemos esas noticias. Esa es nuestra realidad. No es, yo no podría decir, mira, es que esto pasa ahora. No, ha venido creciendo esta violencia, pero esta violencia ya la tenemos 20 años aquí en la región. Y en el último tiempo hemos visto como lamentablemente han cambiado 3 veces al intendente, que tuvo una aproximación distinta al tema de la violencia.
un segundo intendente que, si bien había nacido en la zona, no tenía el conocimiento, y hoy día tenemos un intendente que sí ejerció como gobernador, pero en paralelo vemos que el gobierno también ha denominado otras autoridades, un delegado COVID, un delegado por la violencia, y también tenemos un jefe de zona. ¿Eso refleja una descoordinación? ¿O cómo podrías tú reflejarnos lo que es tener cuatro autoridades vinculadas al mismo tema o al mismo problema? ¿Cómo se organiza la situación allá con cuatro cabezas? Mira, personalmente no lo entiendo, ¿eh? ¿Sabes? No lo entiendo principalmente, y aquí te voy a contar una anécdota personal. Cuando fue la campaña del presidente Piñera, su primera campaña, su primer gobierno, me invitaron a mí a entregar propuestas, cuando se fundó la Coalición por el Cambio en aquella época, propuestas regionales. ¿Eh? Y en una oportunidad el presidente Piñera en esa ocasión me dijo, ¿quiénes están a cargo de esto? Habíamos dos personas. Me dijo, mire, donde hay dos jefes es como que no hubiera ninguno. Ese fue el comentario que me hizo Sebastián Piñera. Y ahora tenemos aquí en la Araucanía, no sé, 4 o 5 encargados, ¿no es cierto? Uno para cada cosa, y estamos donde mismo. Entonces, sin duda que no se entiende. No se entiende porque finalmente, creo yo, José Antonio, esto es una opinión personal, creo yo que un poco las líneas, ¿no es cierto?, de la Araucanía se dirigen desde el segundo piso de la moneda, por ser un tema sensible. El segundo piso probablemente está más preocupado de las encuestas, ¿no es cierto?, que lo que pasa realmente en el territorio, muy desconectado con la realidad. No hay un cable a tierra, digamos, en ese lugar que es muy importante dentro de la administración del gobierno. Y eso hace, ¿no es cierto?, que nos quedemos aquí, probablemente el actual intendente con las mejores intenciones. Él despliega todo su trabajo, es un hombre trabajador, yo lo conozco por años, pero el punto es cuáles son realmente los límites que él tiene para desenvolverse, ¿no? Entonces, y más encima tenemos un estado de catástrofe, ¿no?, con un jefe de zona. Entonces uno podría decir, mira, como hay un jefe de zona, esto está, estamos con toques de queda y todo, aquí está a cargo de las Fuerzas Armadas, podría haber a lo mejor un mayor celo en vigilar, en resguardar, en hacer un poco de inteligencia para prevenir todos estos delitos. Pero aquí siempre llegamos tarde, llegamos a las cenizas de lo que quemaron, ¿eh? Entonces, ahora, que se puede hacer, sin duda, se hizo, José Antonio, acá, y lo hizo el general Bernal, de Carabineros. Y el general Bernal, en su oportunidad, él descabezó a todos estos grupos que habían acá, que estaban ejerciendo terrorismo en la Araucanía. Eso le significó al general Bernardes ser el general director de Carabineros. Pero desde ahí en adelante dieron por cerrado el tema, y este no es un tema cerrado. Y no es un tema cerrado, José Antonio, porque aquí hay cosas que están, ¿no es cierto?, en una historia reciente. Estamos hablando de que, ¿no es cierto?, la Araucanía se incorpora al territorio nacional, sí, serán 125, 130 o 135 años más o menos. Y por lo tanto estamos hablando de historias recientes, con pueblos originarios incluidos, ¿no es cierto?, donde el paso del Estado no fue el de los mejores, y por lo tanto hoy en día, como resultado, tenemos, ¿no es cierto?, una serie de inconvenientes de convivencia, de incorporación, de desarrollo. No te olvides que aquí, en esta región, era la región que tenía 600 escuelas unidocentes. Entonces, claro, cuando tú quieres desarrollar un lugar, no puedes dejar al lado la educación. Eso fue una pelea de una década. Poder terminar con las escuelas unidocentes, poder tener escuelas ya más completas, con los distintos grados, ¿no es cierto?, de curso. Eso fue todo un tema que hubo que en algún minuto también pelear por aquello, ¿no es cierto?, levantar eso y llegar a tener una solución. Entonces, aquí los pasos previos los hemos hecho casi todos. Estamos en un trabajo permanente. Nosotros lo que queremos es levantar esta región. Lo hacemos con las comunidades. Hay trabajos exitosos con las comunidades. Yo
te podría nombrar muchos trabajos exitosos con las comunidades en que han podido salir adelante, desarrollarse, porque esto no es solamente la recuperación del terreno, ¿no? Que por las dificultades, ¿no es cierto?, que aquí, porque aquí el Estado toca en todo, ¿no? O sea, si tú dices, mira, aquí teníamos títulos de merced, títulos de comisario, hay una serie de entregas de tierras que se superpusieron, que el Estado no supo entregarlas, lo que tú quieras. Pero este error que comete el Estado, ¿no es cierto?, recae en un problema de convivencia en las personas que están hoy. Cuando el director de la CONADI, no sé, un año atrás, le entrega a la Contraloría un catastro de tierras para que la Contraloría determine y acote, ¿no es cierto?, cuáles son las tierras que están en este minuto a lo mejor en litigio respecto o en superposición respecto de títulos de merced o de títulos de comisario o de cualquier entrega que haya hecho el Estado, que posteriormente fueron otras también, ¿no es cierto?, en parques nacionales, en la reforma agraria, en distintas etapas del Estado ha ido entregando. Bueno, la Contraloría no lo hace, no toma razón, no lo revisa y deja ahí, ¿no es cierto?, esto dando bote, ¿eh? Entonces, en la anarquía plena. Entonces aquí falla, te fijas, fallan las instituciones del Estado para poder caminar a resolver. Ahora, yo te digo, José Antonio, la realidad es que como sociedad aquí en la Araucanía, todos estos temas con los pueblos originarios, que hay quienes nos hemos dedicado por décadas a trabajar con ellos, no son tampoco temas que vamos a resolver en un año o dos. Esto requiere un tiempo que, según el historiador Jorge Pinto, son a lo menos 2 o 3 generaciones. Como es un trabajo de largo plazo, es súper importante, José Antonio, que la política pública que hagamos ahora signifique que estamos subiendo un peldaño y no retrocediendo 2. Y es ahí donde hemos fallado en la política pública, no tan solo en este gobierno, también en los gobiernos anteriores. Y en esa línea, el Estado, que después voy a hacerte algunas consultas de cómo enfrentar esta situación, también forma parte de este conglomerado público el Parlamento y el gobierno mismo con sus ministros. Aquí hay varios parlamentarios, senadores y diputados de la zona que son parte de la Araucanía y también ministros. Ahora, bueno, habían dos, uno que era oriundo de la zona y otro era adoptado por la zona, que era el ministro Rivera y el ministro Espina. Y vemos al presidente de la Cámara de Diputados, vemos senadores prestigiados, ¿no es cierto?, y otros diputados, pero no sé si se han cansado, si han chocado contra un muro, si tienen algún grado de temor por sus familias, por su vida, pero ¿por qué no se ve una actitud más, no diría confrontacional, pero una actitud más de representar en cuerpo y alma lo que viven las víctimas del terrorismo en la Araucanía, lo que es vivir con desesperanza, lo que es ver cómo se va destruyendo el capital humano para poder hacer progresar a la región? ¿Por qué esas voces a nivel nacional no se escuchan con la fuerza que uno esperaría? Lo puedo entender, Bueno, perdón, y lo puedo entender de la gente que está ideologizada, pero de la gente que colaboró al triunfo de Sebastián Piñera para que obtuviera un 65% de los votos, es decir, un mandato expreso de enfrentar esta situación que los aqueja permanentemente. bueno, yo creo que hay un poco de temor. No te olvides que todos estos grupos radicales, que ellos actúan en la total impunidad. Pues, de todos los atentados y fallecidos incluidos, la gente que está detenida es un puñado de gente en comparación con todo lo que ha pasado en esta Araucanía. Entonces, como estos grupos actúan con total impunidad, claro, no tienen problema de ir, ¿no es cierto?, y a lo mejor quemarle la casa a algún parlamentario que alce la voz respecto a esto, y a lo mejor también ellos tienen temor de hacerlo, es probable. Porque yo también me pregunto lo mismo, ¿no? O sea, ¿dónde están nuestras autoridades? Si aquí, cada vez que hay un atentado, lo único que escuchamos es que vamos a hacer una querella, vamos a interponer una acción, pero eso aparte del discurso, la foto y todo lo demás, no tiene resultados.
y no tiene resultados ni los ha tenido ahora, que tenemos un jefe de zona, producto del estado de catástrofe. Como te decía, yo creo que podríamos haber actuado con mejor inteligencia. No lo hay. Entonces, y yo te aseguro, José Antonio, aquí todos los días, porque yo estoy en grupos de WhatsApp con las víctimas, todos los días hay o un agricultor amedrentado, o un transportista que le quemaron, o un contratista, o una escuela incendiada, o un camino cortado. Todos los días tenemos eso. Entonces, sin duda, estamos preocupados porque en algún minuto, ¿no es cierto?, ya esto no va a tener un cambio en positivo y vamos a tener que asumir que todos estos grupos pasen por encima de la red. Eso es lo más complejo. Nos preocupa, Bueno, sin duda, desde esta tribuna también le hacemos un llamado a las autoridades políticas. Como digo, hago la diferencia entre aquellos que están ideologizados y aquellos que aún creen en el Estado de Derecho y juraron cumplir con la Constitución y las leyes. A esos parlamentarios un llamado también a que no solamente aparezcan para la presentación de las querellas, sino que estén permanentemente levantando el tema de la Araucanía. Nosotros desde este canal independiente, ¿no es cierto?, tratamos de darle cobertura a una realidad que los medios de comunicación no comunican. El día de ayer se tomaron 6 o 7 municipios y no fue noticia en ninguno de los canales nacionales. Y por eso te quiero ir preguntando ahora por el Estado fallido. ¿Sí? No, y digo, aparte de los municipios, el registro civil acá en Temuco que lo destruyeron. Bueno, y ahí te llevo a otra área, porque, por ejemplo, a mí me tocó en la candidatura presidencial que me estigmatizaban porque decían que yo quería militarizar la Araucanía. Y ese nunca fue mi mensaje. Yo lo que señalaba era que había que reemplazar a los puntos fijos de carabineros por puntos fijos de militares para que los carabineros pudieran hacer inteligencia policial y hacer los operativos necesarios para detener a los delincuentes y a los terroristas, porque para eso están entrenados, a diferencia del ejército. Pero también hablé siempre de que uno tenía que usar todas las herramientas del Estado para enfrentar a estas personas que usan y abusan de la violencia. Y dentro de esos organismos, Servicio de Impuestos Internos, para ver de dónde viene el financiamiento de estos grupos. La unidad financiera del Estado, la UAF, que puede determinar, ¿no es cierto?, si hay financiamiento extranjero. La CONAF, que tiene que velar porque las quemas de árboles y las talas de árboles se hagan de manera responsable. El SAC, que tiene un control bastante efectivo de trazabilidad de los animales para ver el tema de los hurtos. El INDAP, que colabora con recursos, incluso a personas que han ejercido la violencia y le siguen haciendo aportes. El Ministerio de la Salud, por el tema de la violencia con respecto a las personas que no pueden tener salud porque no entran en las rondas médicas. El tema de educación, para ver si hay niños que hoy día están en sus casas y no reciben educación. El tema de la inspección del trabajo, para ver si en esas partes donde hay comunidades se infringe algo. Extranjería, para ver si hay extranjeros que se han dirigido a la zona. Bueno, el Estado es un conjunto muy grande de una burocracia gigante y que al parecer no está, porque la vez que quisieron entrar a censar en Temucuy, les quemaron con que no están cumpliendo con su deber. Mira, sin duda, aquí yo te diría que probablemente hay mucha gente que quiere ver a los militares y todo eso, pero yo concuerdo contigo, yo creo que aquí hay que separar las cosas. Mira, primero tomemos este comentario que me hiciera Jorge Pinto en alguna oportunidad, que me dice, mira, esto se va a resolver en 2 o 3 generaciones. Tomemos eso como punto, ¿no? Porque no es algo que vamos a resolver en 1 año, en 2 o en 5. El segundo punto es que donde el Estado ha actuado con violencia, y violencia, digamos, yo digo, para poder resolver algunos temas, generalmente ha fracasado.
Y voy a poner el caso de muchas poblaciones en Santiago que están capturadas por el narcotráfico y donde ni siquiera las policías ingresan. Entonces, distinto es, si tú me dices, por ejemplo, lo que pasó en Arauco, en que robaron dinamita de ahí de alguna obra, que estaban haciendo trabajos con explosivos y que están atentando con dinamita, puentes, vehículos. Distinto es eso, ¿no? Yo creo que sin duda que cuando tú tienes ese nivel de militarización en estos grupos, Carabineros ni la PDI va a ser capaz de enfrentarlos, ¿no? Y estos grupos, que fue, como digo puntualmente, yo vi la foto en el caso ahí del Yeu Yeu, que se mostraban con armamento pesado, fusiles de guerra y todo, sin duda que ahí no lo va a resolver ni la PDI ni Carabineros, y tienes que enviar tú, probablemente, un equipamiento mayor. Pero en general, yo creo que en general esto se resuelve como tú lo has planteado. O sea, el Estado tiene los instrumentos para ver y poder controlar todos estos ámbitos que tú has nombrado. Pero además, tienes el tema del narcotráfico. Y estas unidades que fueron exitosas en el norte, en el control de la droga, que trabajó, ¿no es cierto?, el ejército junto a Carabineros, con equipo avanzado, ¿no es cierto?, me imagino yo, de drones o aviones, y han logrado controlar ese tráfico que había de droga en el norte. Eso mismo se debería aplicar acá, ¿no? Porque sí, ya vimos que uno de los componentes que tienen estos grupos es el narcotráfico. Entonces, yo siempre separo un poco las dos líneas, ¿no? Yo creo que tenemos como sociedad, sin duda, y sobre todo quienes vivimos acá, tenemos que caminar hacia buscar resolver, buscar los encuentros, buscar desarrollar la región, con todos allá. Pero estos grupos que son ya violentistas, terroristas, delictuales o de tráfico de drogas, deben sí ser controlados de otra manera. Ya no es simplemente mandar Carabineros, tiene que haber tecnología y por lo tanto tiene que haber también un resguardo en esos sectores que yo te digo que hay comunidades donde pueden haber 800 comuneros y a lo mejor son 20 todos los que están en estos grupos, ¿no? Pero también mantienen atemorizada a toda la misma comunidad. Eso es urgente resolver. Diálogo con esta gente, que fue algo que intentó Alfredo Moreno, ¿no? Diálogo con esto es prácticamente tiempo perdido. Son grupos que están tremendamente ideologizados. Basta ver en qué terminó Perú, en qué terminó Colombia, ¿no es cierto?, con estos grupos ideologizados, y que por lo tanto ningún diálogo que haya con ellos va a lograr un resultado. Yo creo que con ese tipo de grupos no. Habrán otras organizaciones que levantan propuestas, que no están en la violencia extrema como están estos grupos, en las que sí, sin duda que el diálogo es importante, es un paso importante. Pero con estos grupos y con sus líderes es tiempo perdido. Yo creo que eso ahí el ministro Moreno se equivocó, se lo hicimos saber nosotros, y prácticamente perdimos ahí un tiempo importante en que podríamos haber avanzado en apoyar a todas las comunidades a poder desarrollarse. Y en eso, José Antonio, no es que no existan los recursos. Los recursos están. Yo personalmente he peleado por gestionar, por ejemplo, hay una línea, ¿no es cierto?, de apoyo de paneles solares para el sector rural, para que pueda quedar en las comunidades, para que ellos con esto puedan tener energía y así desarrollar una serie de actividades que son propias de las comunidades. Pero ahí estoy 2 años peleando en eso. Entonces, están las políticas, están los recursos, pero algo pasa en Santiago, ¿no es cierto?, que en Santiago todo se queda allá, pues nada se resuelve en la región. Entonces uno queda esperando, pasa 1 año, pasan 2 años, han pasado 2 años, y yo te lo comento, lo hago público aquí.
y todavía las comunidades a las que fuimos, que presentamos, ¿no es cierto?, que tenían todas las características para que pudieran optar a estos subsidios de paneles solares, todavía están a la espera. Entonces, claro, la gente se cansa, se aburre, pues, José Antonio, ¿no es cierto?, porque al final son todas promesas incumplidas, ¿no? Yo te diría que la región en general, y no tan solo las comunidades, hemos vivido de promesas incumplidas. Ese es el gran dolor que tienen acá, ¿no es cierto?, quienes viven en esta región. Es lamentablemente un problema de la política en general, pero claramente lo que tú señalas de la descentralización, del hoyo negro que es Santiago, de la burocracia dorada, que como dicen algunos, que absorbe todo, ¿no es cierto?, y no resuelve nada, es un mal endémico que tenemos que en algún momento enfrentar como sociedad. Tú hablas del tema del narcotráfico. Sin ir más lejos, hace unas pocas semanas se capturó a un terrorista, a un delincuente, al señor Berkov, con más de 1 tonelada de drogas. Esta persona además ya había sido partícipe en atentados terroristas, se había condenado por tráfico de armas, fue liberado por buena conducta, ¿no es cierto? Y se produce aquí un tema en la falta de prestación de servicios. Ya vimos el tema policial, que quizás no tiene las herramientas, ¿no es cierto?, los elementos, pero hay una responsabilidad importante del Ministerio Público y del Poder Judicial, de los fiscales por un lado y de los jueces por otro lado. Y hemos visto en los jueces sobre todo un sesgo en la manera en que llevan las causas, en la manera en que sentencian, que claramente hace alusión a algo que dijo inicialmente el ministro de Justicia, que dijo, pues, su gran mayoría son de izquierda. Y el problema no es que sean de izquierda, es que interpretan la ley de acuerdo a su ideología, porque alguien puede ser de izquierda, pero si aplica la ley es así. ¿Qué pasa con la prestación de servicios judiciales, tanto por el Ministerio Público, fiscales, como por el Poder Judicial, jueces de garantía? Yo te diría que en general están al debe. Y es más, yo creo que en gran parte se dejan llevar por todos estos movimientos que hacen, ¿no es cierto?, sus marchas y hacen esta presión por redes sociales probablemente, y se han dejado llevar por eso. Yo creo que en general aquí la justicia no ha operado. Y te hago este comentario porque en alusión a que la semana pasada, en el discurso del presidente de la Corte Suprema, en la investidura de los nuevos abogados, hizo mención a este tema, en cómo la judicatura, ¿no es cierto?, no debe ser mezclada con todas estas presiones externas. Y es lo que ha estado pasando, ¿no? Yo creo que al final los fiscales, los jueces, los ministros de corte toman esta presión como un elemento más a la hora de decidir. Y generalmente, ¿no es cierto?, esta presión la manejan muy bien estas corrientes y por lo tanto se dejan llevar por eso. Yo te invitaría a que revises el discurso del presidente de la Corte Suprema de la semana pasada y te vas a dar cuenta de que ya es un tema, ¿no es cierto?, a la hora de estar invirtiendo nuevos abogados, ¿no es cierto?, de que el presidente lo haga mención y ocupe todo el tiempo de su discurso para poner este tema en relevancia. En épocas pasadas, en otros países, se hablaba de un concepto que también he escuchado que se ha usado en la zona, pero a la inversa, porque se hablaba de limpieza étnica, cosa que se ha visto en países europeos, ¿no es cierto? Se ha visto en países del norte, pero a ti también te he escuchado el concepto de limpieza étnica. ¿A qué te refieres tú con esa idea? ¿Qué está ocurriendo en la Araucanía y en Biobío? Que estos grupos más violentos están desplazando a los pequeños parceleros que están en su entorno, ¿no? Y los desplazan con violencia, ¿no? Les queman sus galpones, sus casas, los asaltan en los caminos, les queman los bosques. Y aquí tenemos parceleros en la zona de Malleco, de Boyanco, de Bajo Malleco, que al final de 47 parceleros van quedando 5, ¿no? Porque ya hay gente mayor que en la medida que los fueron quemando y todo, tuvieron que dejar sus parcelas.
Entonces, esto es limpieza étnica, cuando por la vía de la fuerza, de la violencia, desplazan a la gente. Y este es un tema que nosotros lo presentamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos costó mucho que nos recibiera, ¿eh? Porque curiosamente este lado de las víctimas generalmente es el menos escuchado, pero lo hicieron, así que yo valoro el gesto y el tiempo que nos dieron. Y eso también permitió que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, se reuniera con nosotros hace menos de un mes acá en la Araucanía. Nosotros le hicimos presente, le hicimos ver con las víctimas ahí lo que estaba sucediendo, y él en una reunión posterior acordó visitar los sectores y así lo hizo. Creo importante que también los derechos humanos puedan estar con todas estas víctimas, ¿no? Y nosotros cuando vemos la televisión, los derechos humanos no están con estas víctimas, nunca habían estado, ¿eh? Entonces, hasta aquí hemos avanzado en que pueda cobrar importancia el hecho de que hay limpieza étnica en Biobío y en la Araucanía, ¿no? Y que podamos resolverlo, y que podamos dar a esa gente la tranquilidad de que pueda vivir en sus parcelas, ¿eh? Es gente que tiene una agricultura de consumo, ¿no? O sea, sus parcelas, ellos crían sus animalitos y cultivan unos pequeños paños de terreno para su consumo familiar. Entonces, eso creo que aquí hemos dado nosotros, nos hemos encontrado, ¿eh? Con que en este país también está ocurriendo. Y han parado, ¿no es cierto?, por todo esto que hemos comentado en este rato, que son las malas políticas públicas, la ineficiencia, ¿no es cierto?, de la persecución de los fiscales, la ineficiencia de las policías en su accionar, la ineficiencia en general de todas las instituciones que tienen que velar por el buen funcionamiento de la región, ¿no?, por el orden de la región. Entonces, ante eso, levantamos el tema, lo hemos presentado, seguiremos con esto, porque yo creo que es algo grave que está ocurriendo en el país, que a lo mejor por el hecho de ser pequeños parceleros no se nota tanto, ¿no? No se puede destacar y relevar, a lo mejor no es noticia en un noticiero nacional, pero es una realidad que en la Araucanía, es una realidad en Biobío, en Arauco, ¿no? Como han quemado en Arauco, creo que quedan 2 cabañas nomás ahí en el sector del Analhue que no han quemado. O sea, es una realidad. Aquí en la región lo mismo, ¿no? Anoche atentaron en la hostería San Carlos, le volvieron a quemar ahí a la señora, volvieron a atentar, le quemaron 2 cabañas. Entonces, esto, creo que ese es el punto donde más atentados ha habido, en el sector de Coyipulli, ahí en la plena ruta 5. Entonces uno dice, bueno, pero pusieron cámaras de vigilancia en la carretera, tienen drones de vigilancia, hay todo un sistema y sigue ocurriendo, ¿eh? ¿Tan preparados están estos grupos violentos, estos grupos terroristas, tan preparados están que estas instituciones no son capaces de poder llegar a tiempo, anticiparse a ellos? Porque sinceramente, José Antonio, yo tiendo a pensar que las policías están infiltradas, porque de otra manera no se me ocurre cómo puede haber tanta ineficiencia en esa institución. Bueno, bien lo dices, hoy día la Ruta 5 Sur, que debe ser la ruta más custodiada en la zona entre Coyipulli y Freire, no han parado los delitos terroristas. Y uno dice, bueno, ¿cómo no hay comisiones de civil? ¿Cómo no hay señuelos? ¿Cómo no hay esto? Y si es que los hay, claramente alguien está dando los datos de cuál es el señuelo, de cuál es el testigo protegido, ¿no es cierto?, de cuál es el agente encubierto, porque si no, como dicen, no se explica. Aquí ustedes han abierto una ventana o un camino que al menos a mí me parece muy acertado, que es denunciar la violación sistemática de los derechos humanos de los parceleros y de los habitantes en la Araucanía. Porque el camino de la querella contra quien resulta responsable es una acumulación permanente de papeles que ni siquiera
tienen un seguimiento por parte de las autoridades que las presentan. Dejan presentada la querella y si te he visto no me acuerdo, y queda durmiendo ahí porque tampoco hay nadie que se preocupe. Pero en esto de hacer una especie de observatorio de la violación sistemática de derechos humanos, creo que hay un camino que hay que potenciar. Algo similar conversamos también con el presidente de la Asociación Gremial de Contratistas Forestales, de la ACO-FORAC, la semana antepasada, y creo que es un camino que debiera agrupar a muchas de las víctimas y de las asociaciones gremiales de levantar la voz por esta violación sistemática de derechos humanos. Finalmente, preguntarte porque siempre se menciona como familia Ito el asesinato de los señores Luxinger Mackay, que curiosamente tampoco el gobierno realizó en ese momento un golpe, no dio un golpe en la mesa, dijo esto se acabó. Pero en el tiempo han muerto parceleros, han muerto comuneros, han muerto transportistas, un transportista que murió ahora en febrero, ¿no es cierto? Juan Barrios. Murieron unos brigadistas en algunos incendios intencionales. Y esto como que se olvidara, porque hay personas que esperan un atentado y piensan que un atentado es explotar un bus con pasajeros. Pero aquí han habido un sinnúmero de personas que murieron en manos de terroristas. ¿Ustedes tienen un mayor antecedente o le hacen un seguimiento? ¿Hay apoyo del Estado a los familiares de las personas que fueron asesinadas por los terroristas? Mira, los apoyos siempre, yo te digo, cuando son mediáticos. ¿Ah? O sea, muchas veces se trata de mostrar que hay ese apoyo, pero en la realidad no es esa. La realidad es que las víctimas van siendo víctimas, es la noticia del día, de la semana, alguna visita de alguna autoridad y quedan en el total desamparo. Aquí no hay ni acompañamiento ni tampoco hay reparación. Ese es uno de los grandes problemas. Y las víctimas están ahí expuestas, ¿no es cierto?, a perderlo todo, a perder su vida o la vida de algún ser querido, como pasó la señora, ¿no es cierto?, que perdió a su marido ahí, o este mismo matrimonio Luxinger Mackay, que una muerte tan violenta, ¿no es cierto? Yo creo que, mira, si el problema es que esto ocurre aquí en la Araucanía, no ocurre en Santiago. En Santiago sería noticia todo el año, ¿eh? Pero como ocurre acá, no es tema. Y si no es tema aquí en los matinales, entonces nos sirve para la encuesta. Ese es mi concepto. Como no es tema del matinal, no sirve para la encuesta, por lo tanto en La Moneda no le dan interés. Y eso ha ocurrido en los últimos 20 años y probablemente, ¿no es cierto?, si no hay un cambio